Guerra de marchas, reforma electoral frenada. Pero, ¿qué es el plan B de Andrés Manuel López Obrador? Ante la eventualidad que significó para la coalición del presidente el año pasado no haber logrado la mayoría calificada en el Congreso, la reforma eléctrica y hoy la reforma electoral han terminado por ser desechadas por los diputados. Al igual que con la reforma eléctrica, el presidente de la República tenía un as bajo la manga, al cual se le denominó Plan B, el cual consistía en proponer cambios a las leyes secundarias en materia electoral, planteándose cambios sustanciales al INE que, si bien no son las que la reforma constitucional proyectaba, sí modifican una serie de puntos del instituto. En el contexto de la guerra de marchas y la división del país en simpatizantes de dos proyectos, el Plan B fue aprobado al no requerir la mayoría calificada del Congreso. Fue corregido en el Senado y criticado y alabado por ambas partes. En medio de toda la lluvia de comentarios y noticias, la gente común y corriente, de a pie, nos preguntamos, ¿qué es entonces el Plan B? ¿Qué va a pasar con el INE? ¿Fracasó en su intento de reforma al Ejecutivo? ¿Se termina la democracia? El sistema michoacano de radio y televisión tiene las mismas dudas. Por eso es que, en un ejercicio de empatía, ha invitado a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional a dos analistas con mirada periférica, los cuales podrán darnos el parte de guerra de la guerra de marchas y el Plan B, con peras y manzanas. Buenas noches, bienvenido a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, la Mesa de Peras y Manzanas. El día de hoy vamos a hablar sobre la reforma electoral. En programas pasados tocamos este tema, bueno, pues ya se votó y como todos sabemos, la reforma electoral propuesta por el presidente de la República no pasó. Lo que sí pasó fue el llamado Plan B. Y bueno, para hablar ¿de qué va esto? ¿En qué consiste este famoso Plan B? Y bueno, ¿cómo se mueven las cosas al cierre del año en el ámbito político? El día de hoy tengo a dos invitados. A mi derecha está Jorge Vázquez, panelista, analista y dirigente de la CTM en Morelia. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Benjamín, con el gusto de saludarte y pues listo, ¿no? Para poder entrar en debate con esta tan famosa y tan sonada reforma electoral que yo creo que da para seguir comentando, ¿no? Las situaciones. Y es que son dos, pues no sé si decirlo, derrotas. La reforma eléctrica fue una, ahora la reforma electoral. Hay quien dice que el presidente así lo planeó, no sabemos, eso ya suena a que leyeron mucho a Maquiavelo, no lo sabemos, pero de eso vamos a hablar. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Sí. Y a mi izquierda tengo a la doctora Andrea Farías. ¿Cuántas veces has venido, doctora? Pues vengo cuando me invitas. ¡Ay, no es cierto! ¿Van 3, 4? Sí, creo que van tres y yo muy contenta de estar Bienvenida nuevamente contigo, Benjamín. Profesora de la Universidad Michoacana, analista, también panelista en programas de análisis. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, un placer estar contigo y compartir mesa con nuestro compañero Jorge. Sí. Y la verdad es que es un tema que va a dar muchísimo de qué hablar, así es que los invitamos. Claro, claro. Y bueno, vamos a iniciar. Recuerde que nos puede ver a través de la señal abierta 16.1, 116 megacable, 16 Total Play, 13 Telecable y también en todas las plataformas digitales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, el canal de YouTube, el Facebook, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Instagram, TikTok y también por la página sistemamichoacano.tv. Vamos a arrancar, Jorge. ¿Qué es el Plan B? Pues es una serie de leyes que pretenden sustituir la tan famosa propuesta de la reforma electoral que se votó y no pasa en el Congreso de la Unión. Y bueno, pues esa serie de normas, aunque no tienen el mismo impacto, lo que se ha comentado desde el gobierno es que se generan pues para poder tener un ahorro significativo
en el gasto, ¿no?, que genera el Instituto Nacional Electoral. Creo yo que como se dan las cosas, pues esto da para mucho análisis, porque ni siquiera los mismos diputados conocen el contenido de ese famoso plan B. Ni de un lado ni de otro, ¿eh? Bueno, al grado tal de que pues ya se le está pidiendo al Senado el favor de que puedan corregir algunas situaciones que no tuvieron el tiempo o no se dieron el tiempo, pues para poder revisarlas con la seriedad que merita, ¿no?, una modificación a cualquier tema que tiene que ver con el tema electoral, ¿no? Y sobre todo por los tiempos, ¿no? Creo que el tiempo que estamos viviendo no creo que fuera conveniente que se hiciera una modificación a esa magnitud. Sí, estoy de acuerdo, tenemos que revisar el instituto, sobre todo en los temas económicos, que creo que todos los mexicanos coincidimos, que queremos instituciones que no nos cuesten tanto dinero y que sean igual o mejor de funcionales como hasta hoy lo han sido, pero creo que en esta ocasión sí faltó mucho oficio político para llevar a cabo ese tema. Y bueno, es un tema que pues todavía no se aprueba, ya pasó la Cámara de Diputados, falta la Cámara de Senadores. Claro, es necesario precisar eso, ¿no? Fue Cámara de Diputados, falta la de Senadores. Y bueno, ahí sí, inclusive, bueno, pues los senadores morenistas que han venido comentando en los medios nacionales que ahí no se va a aprobar de manera rápida, sino que se van a tomar el tiempo necesario para darle un análisis serio al paquete de propuestas que están enviando, pues ojalá sea así, ¿no? Porque al final, pues este es un tema no de las cámaras, sino que debe de interesarle pues a todos los ciudadanos, ¿no? Que queremos elecciones confiables, que queremos un árbitro totalmente independiente y que tenga pues los instrumentos o herramientas necesarias para darnos certeza en los próximos procesos electorales, que no son menos importantes, ¿no? Creo que se viene un tiempo en el cual pues sí necesitamos o requerimos confianza en instituciones como el INE. Sí, Andrea. Sin lugar a dudas es un tema que ha causado muchísima polémica, y creo que también es importante señalar que desde la polarización o vemos el vaso medio vacío o lo vemos medio lleno, dependiendo de qué lado estemos. Y me parece que este tipo de reformas que son tan importantes, porque se trataba de hacer reformas a la Constitución, nada más y nada menos, deben de tomarse desde un punto de vista mucho más analítico, neutral, sin apasionamientos y evidentemente sin esos sesgos políticos que nos han llevado a polarizar un tema que es sumamente delicado. Y creo que uno de los puntos importantes es, ¿el INE se toca o no se toca? Yo creo que las reformas, siempre que sean en una cuestión propositiva y de mejora, es importante llevarlas a cabo. Todo es perfectible, claro, todo, absolutamente todo, y se necesita incluso la innovación del mismo árbitro electoral para poder seguir dando pie y haciendo frente a los retos que están por venir. Recordemos que, bueno, la mayoría en este momento de las personas que votan, 30 millones de mexicanos, están en una edad que oscila de los 18 a los 30 años de edad. Entonces es importantísimo, sí, mostrarles a ellos nuevas formas incluso del voto, como el voto electrónico que se propuso, que me parece que es importante, pero evidentemente, bueno, hay una serie de situaciones que han empañado esto que pudiera llegar a ser una propuesta buena para reformar al árbitro electoral sin desaparecerlo, que eso es importante. Claro, no sé, de repente cuando veía ese hashtag, el INE no se toca, pues bueno, creo que se politizaron las cosas. Y yo no considero que esté mal que se politicen, el tema es cuando se llega al apasionamiento, pues, ¿no? Yo sí creo que el INE se toca, y por todo, pero por todos, creo que todos debemos aportar, todos debemos abonar. No sé si fue muy, no sé si fue muy de golpe, muy tajante, como decía Jorge. Los cambios se necesita reformar, es perfectible, pero bueno, ya ustedes nos dirán ahora que regresemos del corte.
pues cómo ven el tema de la politización, porque de repente dicen es que los legisladores de Morena ni analizaron lo que estaba, nada más lo votaron, pero bueno, también tenemos del otro lado a los que dijeron que la morosidad legislativa iba a continuar y se oponen a todo lo que proponga el presidente sin analizarlo tampoco, pero bueno, vamos a ir a una pausa, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de regreso, yo les decía antes de irnos, bueno, tanto de un lado como de otro hay temas, ¿no? Si bien es cierto que se dice por una parte de la oposición que los legisladores de Morena, y bueno, también así lo demuestra, la rapidez con la que votaron esto, pues no analizaron a fondo la propuesta o el famoso plan B. Bueno, también del otro lado, pues se oponen a cualquier otra cosa, ¿no? Y de pronto nos dicen el INE no se toca. Se dicen un montón de cosas como que si se lleva a cabo, si se hubiese aprobado la reforma propuesta por el presidente, pues el presidente iba a poner al consejero que él quisiera, etcétera. ¿Cómo ves, Jorge? ¿Están haciendo bien las cosas los legisladores? ¿Qué les falta? Que la gente que nos ve pues pueda tener claro el panorama con peras y manzanas. Creo que lo que hace falta hoy en día en la tarea legislativa pues es precisamente el diálogo, que puedan sentarse, dialogar, discutir las propuestas y independientemente de si sea el partido en el poder o la propia oposición, pues tienen que anteponer el interés de todo el país, no necesariamente el de un partido político en específico, ¿no? Y bueno, este tema pues da para mucho. Comentamos del tema de las particularidades de los partidos o lo que ellos pretenden. Hoy en este paquete que se acaba de aprobar recientemente y que contempla modificaciones a varias leyes en materia electoral, yo no coincido en que pues una de las propuestas sea que el voto se pueda transferir, ¿no? En aquellos partidos pequeños, aquellos partidos que difícilmente podrán llegar al porcentaje que la ley establece para poder conservar su registro. Y bueno, esta propuesta contempla esa situación. Viene siendo como pues un premio, ¿no? A aquellos partidos pequeños que apoyaron de manera pues sin cuestionar nada el tema de la propuesta, ¿no? Entonces, yo creo que eso no nos ayuda para el tema. O sea, tú sí prefieres sostener la idea de que el partido de reciente creación tiene que mantener su ¿qué es? ¿3%? 3%. De la votación solito, porque para contextualizar, o sea, los partidos de reciente creación no pueden ir en coalición, No. Para aclarar el panorama, ¿no? Para la gente que nos está viendo. Tienen que ir solos siempre, en la primera elección en la que juegan. Y entonces tú no te agrada esta propuesta de transferirle pues un porcentaje, ¿no?, de un partido grande al chico para que pueda salvar el registro. Pues no, porque se van a perpetuar completamente en el sistema político, ¿no? O sea, no va a haber ningún problema. Si van aliados con un partido que tenga un porcentaje mayor, pues si está en riesgo de perder su registro, pues ahí te van estos votos, ¿no? Y conserva tu registro. No creo. Yo desde el tema de las coaliciones tampoco me han gustado. Claro. Soy totalmente honesto, creo que eso nos falta, creo que los partidos tienen que ir solos y tienen que hacer su chamba solos. En México, ¿no? Son Porque, muchos. sí, y hay muchos partidos que no son tan fuertes y se han mantenido dentro del sistema político que tenemos, pues por esa situación, ¿no? Que van en la alianza y eso los favorece un poco para poder llegar a ese porcentaje. Preguntémosle al Verde, por ejemplo, Así que estuvo con el PRI, Claro. luego con el PAN, luego otra vez con el PRI, ahora con Morena. Y son partidos familiares, ¿no? O sea, que han sido Sí. cuestionados a lo largo de la historia corta, mediana, regular, como sea, han sido cuestionados porque son controlados por una familia, ¿no? Y ese es uno de los temas que yo creo que sí se debe de analizar bien antes de que sea aprobado, porque de lo contrario, bueno, pues no estamos generando una modernización de nuestro sistema político. Yo estoy de acuerdo, hay que modernizarlo, hay que cambiarlo, pero no se puede así. Tiene que haber diálogo, tiene que haber consensos, tenemos que tomar en cuenta todos, aunque sean minorías, todos conformamos este país y eso es lo que nos está haciendo.
Creo que eso es lo que hoy falta en la tarea legislativa y no la confrontación, porque pues, lo vemos todos los días, ¿no? Si unos proponen, los otros se salen y ha sido el cuento legislativo que en mi punto de vista pues empobrece totalmente la actividad política, ¿no? Sí. Eso no es así. La Dijo- política es digna, pero Ahora en la discusión, un legislador de Movimiento Ciudadano dice, la moral ya no nada más es un árbol de moras, también es un árbol que da morosidad legislativa. Digo, no puede ser posible, Andrea. Plurinominales, porque esto que está diciendo Jorge tiene mucho que ver con esto. O sea, a ver, la función de los plurinominales es que aquellos partidos que no alcanzan a ganar una elección de voto directo, por el porcentaje de votación puedan tener acceso a la Cámara para que su voz se escuche. Esa fue la idea con la que se hizo esta reforma electoral por allá, corríjame, 81 parece, con López Portillo, donde se le da amnistía a los presos políticos, entre otras cosas, que venían de la Guerra Sucia, y se crea esta figura del legislador plurinominal. De esta manera es como el Partido Comunista, por ejemplo, podía tener, o el Partido Socialista de Alberto Castillo podía tener ahí 2 o 3 legisladores, que bueno, en la práctica nos damos cuenta que 2 o 3, cuando un partido tiene la mayoría, vota y subas a tribuna, ¿no? No importa. ¿Cómo lo ves tú? El tema de los plurinominales es un tema también muy interesante porque yo creo que estamos viviendo un momento importante porque estamos en medias verdades. Y yo insisto, vemos o queremos escuchar lo que nos conviene escuchar. Me parece que nos hace falta mucho el análisis político de lo que significa justamente esta reforma electoral. Y si a eso le apostamos a los tiempos y a no darte la posibilidad de hacer un análisis adecuado, pues me parece que es ahí donde justamente se están cometiendo errores que nos pueden costar muy caro, hablando de términos de la democracia en nuestro país. Hemos recorrido a lo largo de los años pues una serie de sucesos importantes en la vida para conseguir una democracia en nuestro país, muchas muertes y muchas situaciones que se han suscitado. Sin embargo, creo que este debate político electoral se ha centrado, insisto, en esta polarización. El tema de los plurinominales, desde mi perspectiva, no termina. Al contrario, ahora se abre para esa posibilidad de que sean elegidos solamente por cámaras de diputados o de senadores y por el Ejecutivo. Y entonces, digo, la verdad es que hablar de que vas a hacer una elección para que los ciudadanos y ciudadanas decidamos quiénes van a ser esas personas que van a estar como nuestros representantes, dejando a un lado el tema plurinominal, simplemente cambiándole el nombre, me parece que es simplemente pues eso, cambiarle el nombre, y significa perder una parte importante que es nuestra democracia. Estamos centralizando nuevamente ese poder del ciudadano a esos cuerpos políticos de toda la vida, que se llamen de la forma que se llame, PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, siguen girando alrededor de los mismos personajes desde hace 30 años. Solamente cambiaron de nombre y cambiaron de vestimenta y de color, pero siguen siendo los mismos. Creo que ahí es bien peligroso hablar del tema plurinominal, porque me parece que, insisto, no desaparecen. Otro punto que quisiera tocar, que me parece también muy importante, es el punto cuando hablamos de que el INE nos cuesta mucho. Aproximadamente el INE nos cuesta 20,000 millones de pesos al año. Si nosotros hiciéramos un comparativo de cuánto perdió Pemex el año pasado, fueron 232,000 millones de pesos. Eso sí es un costo real para la República Mexicana. Claro, depende, insisto, de cómo lo estemos viendo. 20,000 millones de pesos destinados al INE es una cantidad exorbitante, definitivamente. Sin embargo, recordemos que el 30% de lo que se destina al INE se utiliza justamente para la preparación de nuestra credencial de elector,
para poder tener un padrón electoral adecuado y a tiempo y con datos reales que nos permitan el día de mañana salir a votar con la certeza de que yo como elector voy a estar en esa lista nominal. Entonces sí, es un gasto importante, 20,000 millones de pesos, no es cualquier cosa, pero, insisto, ¿comparado con qué? Si estamos comparándolo con lo que ha perdido Pemex en este año pasado, pues yo creo que es mínima esa cantidad. Vamos a ir a una pausa, regresamos contigo, Jorge, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de regreso. Andrea hablaba, Andrea considera que el tema económico que tú mencionabas hace rato no debe revisarse en el INE. Sí, debe revisarse, insisto, todo es perfectible, pero cuando hablamos de que cuesta muchísimo, pues nos han costado errores garrafales que han cometido no nada más este gobierno, muchos gobiernos atrás, respecto a temas importantes como pues es en este caso Pemex, ¿no? Claro que debe revisarse y sí debe adelgazarse la estructura, pero no sacrificando, por ejemplo, todo este trayecto que ya llevamos, que ya lleva el Instituto Nacional Electoral, este trecho caminado respecto a la profesionalización incluso de las personas que sirven al Instituto Nacional Electoral. Eso es de las propuestas justamente que vienen en este plan B, quitar esa profesionalización, y me parece que sería un gran error, porque evidentemente ya traen una carrera importante que obviamente fortalece al Instituto Nacional Electoral y que permite, por supuesto, a todas las personas que trabajan en ese instituto ir ascendiendo de acuerdo a sus capacidades y, por supuesto, pues a esa intención que cada uno de ellos tenga de seguir Pero estamos adelante. de acuerdo que sí es político. O sea, es que yo entiendo cuando se habla de la profesionalización. Sí, créeme que lo entiendo. Pero al final de cuentas, ¿quién los pone ahí? Los diputados, ¿no? Pues es la verdad. Y digo, tenemos casos como el Congreso local donde se reparten los espacios como cuotas. A Derechos Humanos le toca al PRI. Claro. El IMAIB le toca a Morena. Y se los reparten y todos votan por ver a quién van a poner. En el INE, digo, yo no estoy diciendo que la trayectoria de Lorenzo Córdoba como académico sea mala. Claro que es buena. Pero el tema es que terminan respondiendo a quienes votaron por ellos. Y que aparte eso es bien difícil, porque cuando hablamos de ciudadano, pues es que todos muy por dentro tenemos un lado por el que nos inclinamos, pues. Hasta el que no vota. Así es. Por algo no vota, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge? Eso es muy complicado, ¿no? Sacar Sí. una opinión cercana, ¿no?, a lo que realmente esté sucediendo. Yo coincido con la doctora, creo que aquí el tema pues se ha centrado, ¿no?, en el sueldo de los consejeros, y esa ha sido como que la fachada, ¿no?, con la cual pues se ha defendido el tema de tener que reformar. Pero bueno, seamos objetivos, ¿no? Tenemos muy cercano unos procesos electorales que seguramente pues son importantes para todos los partidos políticos, ¿no? Entonces, esta serie de cambios que se están proponiendo, que se están tratando de llevar a cabo, pues son precisamente por esa razón. Digo, hay que decirlo tal cual, ¿no? Entonces, se pretende acorralar un Instituto Nacional Electoral o mermarle su operatividad, pues con fines políticos. Esa es la verdad, y eso es lo lamentable, ¿no? Debe de haber un espacio para que se pueda pues platicar un poco más abiertamente ese asunto dentro de las dos cámaras y que puedan acordar o convenir los cambios, pero en favor de las mayorías, como lo han dicho todo el gobierno, ¿no? Bueno, pues aquí el pueblo manda. Pues yo creo que si mandara el pueblo, pues debieron de haber tomado en cuenta la opinión del pueblo, ¿no?, para llevar a cabo esas reformas que aún pues están en veremos, ¿no? Insisto, todavía no se discuten en la Cámara de Senadores, tendrán que pasar a discusión. No sé si alcancen en este periodo, yo veo muy complicado que en este periodo se pueda discutir y aprobar ese paquete de leyes del famoso Plan B. Yo creo que se van a ir hasta el mes de febrero, que inicia el próximo periodo de sesiones, y bueno, pues a ver si llegara a pasar.
Y si pasara, pues seguramente se va a judicializar, va a ser un tema que va a resolver la Corte porque muchas de las propuestas que se están planteando ahí tienen muchos tintes de inconstitucionalidad, ¿no? Y seguramente van a ser sujetos de que puedan ser pues demandados, ¿no? Por la misma oposición. Entonces, como que el tema va a dar todavía para un buen ratito y va a ser un asunto que ojalá ya del Senado en adelante pues tome la altura que debe de tomar, ¿no? Porque yo creo que hay temas que deben de tener una altura política importante y deben de darle nuestros legisladores esa importancia y esa altura, y hasta hoy no lo han hecho. Hablábamos de los plurinominales con ella, justamente lo que hablabas, partidos chiquitos, que luego se vuelven cotos familiares de poder. Bueno, tenemos un caso aquí, aquí en Michoacán, un caso que ahí se van a jubilar, ¿no? Son y ya expertos, le aprendieron, Sí. o sea, le aprenden muy fácil, ¿no? Pasan en una, pues son constitucionales, en otras se van de pluris y tratan de ir luego pasando la federal, de una, luego la local y ahí andan, pero siempre se de quedan. plurinominal. Pero, por eso, ¿cómo ves tú el tema de los plurinominales? ¿Debería desaparecer? ¿No Creo debería que desaparecer? debe de haber equilibrios, pero se tiene que perfeccionar. O sea, se tiene que buscar la manera de cerrar precisamente este tipo de prácticas, ¿no? Que muchos legisladores lo hacen de una manera ya descarada, ¿no? Y que en lo personal, pues dices, caramba, pues que no habrá otro michoacano o una michoacana con mayor capacidad que pueda estar en el Congreso, pero pues no sucede, ¿no? O sea, mientras ellos tengan el control y sepan cómo manejar ese tipo de cosas, pues ahí se van a eternizar, ¿no? En esos cargos. Y curiosamente, ¿no? Son de partidos que están en alianza con el partido en el poder. Entonces, Bueno, caramba. también los otros. O sea, digo, la hermana de Felipe Calderón. Claro, sí, habrá sus O casos, sea, y en recuerdo lo a Josefina general. Vázquez Mota perdiendo la elección, pero bueno, le dan un escaño plurinominal. O sea, Mancera, por ejemplo, ¿no? O sea, ya es su retiro, salió de jefe de gobierno, ya no dio para más, pues bueno, una senaduría. Y recuerdo aquel lejano 2014 cuando un partido de reciente creación estaba buscando candidata a gobernador. Y recuerdo a una compañera que le se mandamos saludos, sí. que se le propone esto y dice, claro que sí, pero yo soy la candidata a gobernadora, yo salgo el registro, pero quiero que me den una plurinominal. Y un personaje le contesta, claro. Anótate ve a la asamblea, si ganas, luego en la tómbola, y que sabemos cuál partido es el que hace esto de la tómbola. Y ahí si sales, tienes tu plurinominal. Se nos retiró mucho tiempo, ya cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, regresó. Pero bueno, esas cosas pasan, ¿no? Y regresó por la puerta grande, déjenme les digo. Pero bueno, entonces, yo también considero que debe regularse, pues. O sea, pero ¿cómo te metes en la vida interna de los partidos? Llega a ser difícil también, ¿no? Yo tenía una charla con un alumno y él me decía, es que ahora se va a cambiar por unas listas, ¿no? El tema de los plurinominales. Me decía, pero es que sigue pasando lo mismo, los partidos se lo van a dar a quien ellos quieran. Le dije, pues claro. Porque no puedes hacer nada, que ni modo que le digas al partido, no, forzosamente tienes que darle este escaño a alguien que cumpla estas características. No podemos meternos en la vida interna, digo, mientras no contravenga la Constitución, pues. Pero imagínate si le dejas la opción a los partidos políticos, o a los diputados o al Ejecutivo de que sean ellos quienes armen la lista, pues entonces, ¿dónde queda la representatividad también? Que es difícil. Digo, yo creo que también ¿quiénes son los candidatos? Pues los candidatos generalmente surgen de las cúpulas de poder y de las cúpulas partidarias. De las cúpulas partidarias. Entonces, evidentemente no hay ningún cambio, hay cambio de nombre, pero es, creo yo, una mentira que se terminan los plurinominales. Creo que seguiríamos con ese mismo pago, cuotas de poder, dejando esos escaños a los amigos, a los familiares o a Ahora, quien. el tema de los consejeros. ¿Cómo ven ustedes que la gente pueda votar a los consejeros? Porque también se dice, ¿no? Y el presidente lo decía en una mañanera, nos dice, ¿qué es lo que se le queda a la gente? Que yo voy a poner a los consejeros. Lo que planteaba esta reforma era 20 propuestas del Ejecutivo, 20 del Legislativo, 20 del Poder Judicial. Que luego se votara. Es cierto, lo otro lo platicamos. ¿Y cómo se va a hacer campaña? O sea, porque también de repente se dicen cosas que a mí me parecen absurdos y no se concentran en lo que es realmente importante. ¿Sabes? Yo ahí donde veo como un cierto error, algo que perfeccionar.
que vamos a fortalecer ciertos vicios, porque al igual que en la revocación de mandato, donde dice los partidos no pueden participar, los partidos crean su asociación civil y dicen que mediante la asociación civil lo impulsan y lo financian. Creo que pasaría lo mismo, que ya salen las propuestas, se van a votar y el PRD o Morena o el PRI o el PAN podrán decir, nosotros no nos metemos, pero aquí salió Juntos por la Democracia que sí va a impulsarlo, ¿no? Y el dinero de ahí pues viene de legisladores o de funcionarios de un partido u otro. Ahora, hay otro punto importante, ahora se va a poder hacer un guardadito que va a pasar los años y que lo vas a poder utilizar para la campaña política. Eso es lo que se propone en esta llamada propuesta B del presidente de la República, hacer guardaditos para utilizarlos cuando tú quieras. Y me parece que, bueno, también esto se vuelve un tema delicado, de esta manera utilizar un presupuesto que tenías que ejercer en un año y guardarlo, porque así te conviene para temas electorales y utilizarlo para cuando te convenga, me parece que no es sano, insisto, para el tema. Vamos a ir a un corte, regresamos, no se vaya de acá, tus peras. Estamos de regreso. Yo quiero aterrizar propiamente. La guerra de marchas entre quién convoca más, quién convoca menos. ¿Y qué opinan de que 8 de cada 10 mexicanos estaba a favor de la reforma? De que 7 de cada 10 mexicanos estaban a favor de que se votara por los consejeros electorales. Porque esa es una encuesta que sacó el INE. O sea, yo no me la estoy inventando. Y entonces luego, ¿qué pasa? ¿Cómo ves tú ahí? ¿Quién puede más, quién puede menos? La de 60,000, la de 1,100,000 fue operación de Estado, porque algunos dicen eso, no fue. Bueno, es que es complicado hablar de esa situación, ¿no? Creo que cuando se da la marcha defendiendo al Instituto Nacional Electoral, no digo que no haya existido quien la promoviera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues tiene en el papel como pues tintes más auténticos, ¿no? Más de que la gente acudió por una situación de convicción, como ¿Sí siempre, parece? bueno, pues eso parece. En el tema de la marcha del presidente de la República, pues fue para mostrar su músculo, ¿no? Realmente fue un tema que yo lo vi en lo personal innecesario. Creo que el presidente está en otro nivel, debería de estar en otro nivel y dejar las manifestaciones. Se subió pues al ring, ¿no? A quien no tenía que subir. Entonces, pues, en lo personal, digo, sí fue impresionante y todo, pero considero que no es la parte donde yo quisiera ver a mi presidente de la República, ¿no? En una situación así, que no es que no tenga el derecho, pero creo que él tiene que estar en una altura distinta y debe de permitir que la sociedad pues haga su parte, ¿no? En el tema de manifestarse o no hacerlo según el tema que se esté pues tratando de modificar, ¿no? En el tema de la famosa encuesta que comentas, de si la gente quiere o no quiere que haya modificaciones en el INE, en la lógica que tú comentas que un 20% de los consejeros serían electos por propuesta del Ejecutivo, 20% por propuesta de los diputados, legislativo y otro por el y otro judicial. por el pueblo, ¿no? En esa lógica, bueno, pues hoy tendría el presidente el 20 de él, el 20 de la Cámara, porque pues, pero deben de serán las entender que es propuestas. mayoría, ¿no? Sí, Sería el 40. No, sí, pero cada uno lanza 20 propuestas, cada poder, y luego la gente las Exacto, vota. Ajá. pero en esa lógica, hoy, bueno, la Cámara pues es morenista, Sí. más el tema del Ejecutivo, estamos hablando de 40% cuando menos garantizado para el partido en el poder y un 20% elegido por la gente. Y ahí lo dejo entre comillas, ¿por qué? Porque regresemos al tema de los partidos políticos, ¿no? Algo del que se debió de hacer primero, pues es la democratización de los partidos políticos, que existiera una real democracia, una real participación, que ninguno lo tiene, ninguno. No, hay un problema fuerte dentro de los partidos. Si hablamos, por ejemplo, de el revolucionario institucional, ¿no? Bueno, pues de 5 candidatos que quieren ser diputados, pues queda uno, ¿por qué? Porque hay un examen famoso ahí de un instituto interno y por eso pues no te dan la oportunidad de participar.
y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque ahí eligen las cúpulas, como bien lo decía la doctora. En Morena, pues es algo similar. La encuesta. No podemos decir realmente que es democrático. Porque no se transparenta, pues, ese es el tema. No hay transparencia. Sí. Te cito el caso que pasó con Raúl Morón, ¿no? Que bueno, pues ellos manejaron, el presidente nacional manejó una supuesta encuesta, cuando estatutariamente no era necesario, porque fue el único registro que hubo. Entonces, bueno, pues habla de que en todos los partidos políticos no existe una democratización y por ende, pues no podemos confiar en que realmente la elección de los consejeros va a ser de esa manera. Para mí sigue siendo buscar a toda costa tener el control de un instituto hasta hoy autónomo, que medianamente, si quieren con fallas, que medianamente con fallas, con lo que sea, pues ha conducido las elecciones de una manera un poco más transparente. A ver, pero los Pero lo últimos mismo pasó con el consejeros, IFE. los últimos transformó en consejeros INE. del INE, pues ya fueron electos en este periodo. Los últimos que son dos, ¿no? Consejeros. Por eso, pero son Ya dos. son electos en este periodo. Porque y se Lorenzo van. Córdoba viene desde Claro, antes. claro, Sí, sí. ya, pero Lorenzo ya se va. Digo, Sí, o ya sea, se va. Claro. Y es como Ciro la- Murayama también. Ciro ya se va, exacto, pero seguimos con esa misma retórica y seguimos como si ellos fueran el INE. Y el INE Y es no son- mucho más. Y no son la democracia tampoco No ellos. son la democracia, por Ni supuesto. el INE es la democracia, ni los consejeros son el INE. Así es, y yo creo que les estamos dando poder, demasiado poder, a quienes no tendríamos que darles ese poder. El poder del pueblo es justamente el que se tiene que ver reflejado en las urnas y en las decisiones democráticas que tomemos. Sí. Pero me parece importante, bueno, pues señalarlo también. Ahora, de esta reforma que ya pues no pasó finalmente, se esperaba un ahorro de 15,000 millones de pesos. Si pasa esta reforma llamada Reforma B, lo que se va a tener como, solamente se va a conseguir un ahorro de 5,000 millones de pesos, es decir, una tercera parte. También importante porque, bueno, evidentemente este sí llega a ser un tropiezo para el gobierno federal, Sí. porque no logra el objetivo, pero aquí hay un punto bien importante, pasa al Senado y hay un actor político que en este momento estoy segura que, bueno, está Monreal, tronándose claro. los dedos, Va a aprovecharla. porque va a Va a aprovechar. vender claro su amor, ¿no? Exactamente. Y es justamente ese actor político en quienes van a estar puestos los ojos en estos últimos días, porque él tiene prácticamente la sartén por el mango. También habrá que ver qué tantos senadores morenistas seguirán a Monreal o qué tanto se van a alinear con los deseos del presidente para que este plan B pues surta efecto. Así es que va a ser un tema bastante interesante, Benjamín, que, insisto, pues estarán los ojos puestos sobre ver. Monreal. Sí, pero primero fue IFE. ¿Y recuerdan cuál es la naturaleza del IFE? O sea, Sí. Fernando Gutiérrez Barrios metió las manos. Luego se fue transformando. Con Goldenberg tuvo mucha legitimidad, ¿no? Por la transición del PRI al PAN. ¿Se acuerdan del consejero dicho por el mismo Claudio X González, el consejero que en el 2006 se reunió faltando 2 semanas antes con él y con varios empresarios y les dijo cómo iba a quedar la elección, por cuánto iba a perder Obrador? Entonces digo, tampoco es gratuita la desconfianza que tenemos, porque de pronto hablamos como si el INE fuera perfecto. Sí, yo sé que el INE son muchos trabajadores, son muchas otras cosas, pero ¿a poco no se acuerdan pues de Lorenzo Córdoba diciendo yo, general Toro sentado? ¿No? Eso en cualquier parte del mundo le cuesta el puesto a cualquier funcionario. Así es. O sea, esas actitudes de racismo, y aquí pareciera que no, y entonces de pronto decimos, no, sí, es que se atenta contra la democracia, pero si el IFE se transformó en INE, si ya hay reelección, o sea, y ahí no dijimos nada, o no nos pareció tan raro, y ahora de pronto como que hacemos todos un escándalo. No, es que la democracia, pero de verdad está tan mal que la gente pueda elegir, que la gente pueda votar. Aquí en esta mesa estuvo Nacho Hurtado y Humberto Urquiza. Y justamente en el debate Nacho decía, es que sí tenemos que profesionalizarnos, el tema académico. Así es. Le decía él, sí pues, pero los ponen los diputados, no deja de ser político.
Y esto no va a dejar de ser político. Entonces yo no encuentro como por dónde darle para llegar a un punto medio. Pero Benjamín, no va a dejar de ser político, porque no van a dejar llegar a un ciudadano de pie a un puesto y a un escaño de decisión tan importante como lo es. Por eso, pero no al no final lo de van a cuentas dejar. es cambiar una cosa por otra, ¿no? Pero con las mismas características, Así es. porque volvemos a lo mismo. Si de un universo el partido en el poder va a tener el control del 75% de los consejeros, pues pasas de una cosa a otra, ¿no? Y la tentación es muy grande, inclusive, ¿por qué? Porque pues, es un partido político al final de cuentas. Si el sistema o el mecanismo fuera distinto, pues sí, a lo mejor la compramos varios. Pero ahorita lo que se está proponiendo es cambiar una cosa que está mal, y así como lo planteas, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por otra similar. Pero entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos igual porque bajo el mecanismo que existe actualmente, déjenme decirles que la Cámara que tiene mayoría morenista puede poner a todos los consejeros, ¿eh? Claro. A por todos supuesto. los puede poner Por ellos, ¿eh? supuesto. Entonces es bueno, pues démosle jugada, que la gente vote. Ah, no, es que el INE no se toca. Ah, bueno, pues entonces déjenselo en bandeja de plata y que el presidente ahora sí, pues ponga a quien quiera. Y o sea, es donde yo digo, es un tanto difícil, no lo comprendo. Vamos a ir a un corte y regresamos para sus conclusiones. Sí, me parece. No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Algo también a mí, para darles la palabra para ya hacer sus conclusiones, que a mí me genera mucho tema, es que vi en las participaciones y unos diputados de la oposición decían, Bartlett se robó la elección y ahí lo tienen. Pues sí, fue partícipe, pero se nos olvida que el presidente era de la Madrid. O sea, no fue que Bartlett fuera el presidente y se nos olvida que Salinas de Gortari continuó. ¿Qué creen? El hijo de la Madrid hoy quiere ser candidato por ese bloque opositor y una sobrina de Carlos Salinas de Gortari también quiere ser candidata por ese bloque opositor. Entonces yo digo, bueno, pues tengamos un poco de congruencia. Si hay errores, un montón en la administración actual, pero bueno, elevemos un poquito la discusión, ¿no? Y se lo digo a los legisladores porque de verdad me pareció así como, tanto unos dicen vamos a votarla y punto, no vamos a decir nada, y los otros vamos a ir en contra, punto, no pasa nada, ¿no? Conclusiones, Jorge. Creo que ahí los partidos políticos tienen que asumir la responsabilidad pues máxima que les otorgó el pueblo, ¿no? Y realmente es garantizar que van a estudiar las propuestas que se enviaron, pero también el partido en el poder tiene que tener la capacidad de darles la posibilidad a la oposición de poder analizar y discutir e inclusive proponer modificaciones a esa propuesta, porque se tiene que respetar a la oposición. Yo creo que hasta entre enemigos hay respeto y tiene que haber un cierto grado de cordialidad, cosa que no ha sucedido. Y mientras continuemos así, la polarización famosa de este país, pues se hace cada vez más compleja, más visible, pero por ese tipo de actitudes, ¿no? Los mexicanos necesitamos pues que los partidos políticos realmente hagan su trabajo. Al final de cuentas son servidores públicos, no se mandan solos. Y la necesidad que hoy tiene el país es de que podamos construir consensos, acuerdos que beneficien y ayuden al tema democrático. Porque, bueno, insisto, así como está, pues es una tentación muy grande para cualquier partido político. Supongamos que el partido en el poder, pues su intención no está el perpetuarse, ¿no?, en el poder. Ok, y el que continúe. O sí, siempre, porque finalmente los partidos buscan el poder, ¿no? Y así como el PRI duró 70 años, pues bueno, fue legal. Claro. Al menos nunca se demostró nada en contra ni hubo una sentencia. Entonces, lo importante aquí es no regresar o no tener una regresión pues a los 70, ¿no? Al viejo presidencialismo rancio, que en lo personal considero rancio, fuera de lugar totalmente a los tiempos que hoy vivimos. Y no avanzar, ¿no? O no tener unas propuestas distintas, vanguardistas, que se asemejen un poco a aquellas grandes democracias que hoy funcionan en otros países y que no podemos nosotros pues buscar la manera de igualarlos, ¿no? Ni en el diálogo, ni en el consenso, ni en las propuestas. Tenemos mucho que hacer. Nos falta mucho por hacer y los mexicanos lo que necesitamos pues es eso, ¿no? Que realmente la gente que nos representa, del partido que sea y sin tintes de ningún partido, pues que se pongan a hacer su trabajo, ¿no? Que al final de cuentas, pues, el país lo requiere.
Andrea. Pues yo voy a hacer mi cartita a Santa Claus, Ajá. que definitivamente sería, como tú bien lo comentaste, elevar el nivel. Creo que los ciudadanos y las ciudadanas nos merecemos tener representantes en la Cámara de Diputados, senadores, con un nivel mucho más alto de debate y, por supuesto, de poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal de una manera individual, porque también hay que recordarles a quienes están ocupando esos puestos que están representando a la ciudadanía y que justamente en este plan B, esas 300 páginas que de último minuto les pasaron y que nadie leyó, que solamente levantaron la mano, me parece, perdón, una falta de respeto a quienes les dieron la confianza de estar en esos escaños. Y hablo en general, no nada más de... Sí, porque los otros tampoco la leyeron, ¿eh? Y sí, votaron en contra. Y lo han hecho Sí. infinidad de veces, no con este gobierno, estamos hablando de este De- gobierno porque sí. es lo presente, pero ha sucedido siempre. Siempre ese tipo de votaciones que no se analizan y que solamente se deben a pues cotos de poder y situaciones que a lo mejor nosotros como ciudadanos no alcanzamos a entender, pero que sí nos lastiman de una manera muy importante. Entonces sí, creo que lo que le pediríamos es elevar el nivel de debate y por supuesto hacer un buen análisis. Si tú me preguntas, Benjamín, si yo estoy de acuerdo en una reforma al INE como esta encuesta que salió publicada, yo te diría que sí estoy de acuerdo en una reforma al INE, pero no en las condiciones en las que está dada esta. Eso es diferente. Si la pregunta fue, ¿estás de acuerdo en una reforma al Instituto Nacional Electoral? Y si la mayoría de quienes votaron dijeron que sí, pues bueno, muy respetable, pero insisto, creo que tendríamos que buscar el fondo para saber si realmente era esa reforma la que buscaban la mayoría de los ciudadanos. Sí, yo no sé, yo me quedo con la... Será pues que me traiciona la edad, pero yo me quedo con lo que a mí me tocó vivir, una familia, yo crecí en los 90s y una familia que todo el tiempo hablaba del fraude electoral del 88 Sí. y que luego en 2006 es la primera vez que yo puedo participar electoralmente y que veo todo esto que sucedió y que constantemente, pues yo me formé en la universidad durante el régimen de Calderón, a mí me tocó ver todo, pues vivir de primera mano como a muchos seguramente, pero más entre los 18 y los 22 años, el no poder salir a la calle a divertirte con tus amigos o ver amigos que aparecían en pedacitos, etcétera, y ver todo esto y ver cómo se nos cerraban puertas, cómo la reforma laboral nos fue quitando el derecho a las jubilaciones, el outsourcing a todo lo que daba, luego con Peña Nieto. Entonces, ¿será que tengo eso tan claro y que el INE, la última reforma electoral cuando se creó el INE, pues fue parte del paquete de reformas estructurales del Pacto por México, que yo sí, de verdad, estoy como en esa parte así como de no, sí, o sea, eso tiene que cambiar. Sí, sí. Tal vez no soy tan objetivo, tal vez sí, no lo sé, pero bueno, al final de cuentas la democracia es esto. Discutir, disentir, debatir y que quien nos está viendo en casa, pues no se le olvide que cuando haya elecciones, pues tiene que salir a votar por quien usted quiera, porque precisamente eso es lo que puede garantizar que la democracia siga existiendo y que pues todas las voces lleguen. Y bueno, si me apura poquito, pues propóngase como candidato, como candidata, quien nos está viendo, trabájele para que usted pueda llevar sus ideas y la idea de muchos al Pleno, a la Cámara de Diputados. Que nos representen Sí. dignamente, ¿no? Claro, a un, no sé, a un espacio ejecutivo como una regiduría, alcaldía, no sé, hay que participar. Eso no podemos dejar de hacerlo. Jorge, muchas gracias. No, a ti. Muchas gracias. Gracias, ojalá no sea la última vez. No, yo con gusto. Andrea, muchas gracias. Al contrario. Más Benjamín. seguido por acá, por favor. Pues muchas gracias, yo honrada siempre de estar con ustedes aquí en Sistema Michoacano. Jorge, un placer. Gracias, doctor. Bueno, nos vamos, ojalá haya servido de algo. Tratamos de exponer, de debatir, de platicar con peras y con manzanas la situación sobre la reforma electoral y este famoso plan B, las marchas, etcétera, y todo lo que tenemos que hacer. Recordarle que, bueno, pues nos vamos.
de vacaciones, los compañeros tienen que hacer sus labores y descansar. Y bueno, nos vemos de nuevo en enero. Recuerden, somos el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Benjamín Mendoza Madrigal. Nos vemos y nunca olvide que arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó